En el capítulo anterior hablamos de qué es ser radioaficionado. Hoy vamos a lo más básico y fundamental, la comunicación. Porque al final, todo se trata de que una señal salga de aquí y llegue hasta allá. ¿Cómo viaja una señal? Cuando presionas el botón de transmitir, que desde ahora lo llamaremos por su nombre, cuando presionas el botón de portadora, tu radio convierte tu voz en una señal de radio. Esa señal viaja por el aire en forma de ondas electromagnéticas, invisibles, rápidas y con propiedades fascinantes. Pero, ¿cómo se mueven exactamente? Veámoslo. Una señal de radio es, en esencia, energía electromagnética. Se propaga a la velocidad de la luz y puede moverse de distintas formas según la frecuencia y las condiciones del entorno. Dependiendo de la frecuencia, esas ondas pueden recorrer solo unas cuadras o dar literalmente la vuelta al mundo. Existen tres formas principales en que las ondas de radio viajan de un punto A a un punto B. Onda de superficie. Sigue el contorno de la Tierra. Muy útil en frecuencias bajas y medias. Onda directa o de línea de vista. Viaja en línea recta como un rayo de luz. Es la que usamos en VHF y UHF, ideal para contactos locales. Onda ionosférica o de cielo. En ciertas frecuencias la señal rebota en la ionosfera y puede llegar a miles de kilómetros. Pero el viaje de una señal no siempre es igual. La propagación depende de varios factores. La frecuencia que usamos, la hora del día y la actividad solar que afectan la ionosfera. El terreno y los obstáculos, montañas, edificios o incluso la curvatura de la Tierra. Por ejemplo, con un radio portátil en VHF, tu señal suele alcanzar solo unos kilómetros en línea recta. Pero si cambias a ondas cortas en HF, esa misma señal puede rebotar en la atmósfera y llegar a otro continente. Y todo esto con el mismo principio básico, energía viajando por el aire. Así es como una señal viaja de un transmisor a un receptor. Y entender estas formas de propagación es lo que nos permite elegir la frecuencia y el modo adecuados para cada situación. Ahora les hablaré de los modos de comunicación. Los radioaficionados usamos distintas formas o maneras para comunicarnos. A eso los llamamos modos. Y estos son: fonía. Esta es tu propia voz, el más natural, hablar como en un teléfono. El Charlie Whiskey, un lenguaje de puntos y rayas que viaja increíblemente bien con poca potencia. Y los modos digitales, usando un ordenador y la radio juntas para enviar texto, imágenes e incluso mensajes de emergencia. En el modo de fonía, usando tu propia voz, la radio convierte lo que decimos en ondas de radio. Y podemos usar distintos tipos de fonía. AM, amplitud modulada, uno de los primeros modos hoy más usado en ondas cortas y en radio comercial. FM, frecuencia modulada, el estándar para comunicaciones locales en VHF y UHF, clara y fácil de usar. Tener un walkie es hablar usando esta frecuencia. SSB, banda lateral única, muy eficiente en HF, ideal para largas distancias con menos potencia. Te dejaré esta gráfica unos segundos para que puedas tomar una captura de pantalla o tomar apuntes si lo crees necesario. El modo más clásico y resistente, el código Morse, y que desde ahora lo llamaremos Charlie Whiskey, es uno de los modos más antiguos, pero también de los más eficaces. Consiste en transmitir un tono intermitente, encendido o apagado, que el operador convierte en letras y números con puntos y rayas. Con solo pulsar una clave, podemos transmitir mensajes que viajan mejor que la voz, incluso con potencias muy bajas. Por eso, todavía hoy muchos radioaficionados lo utilizan. Es simple, efectivo y muy emocionante cuando haces tu primer contacto en Charlie Whiskey. A decir verdad, es uno de los modos más divertidos y de las que necesita más habilidad del operador. Sin importar la edad, cualquier persona con un poco de práctica será capaz de hacer contactos bajo este modo. Quizás puedas preguntarte, ¿y cómo funciona el Charlie Whiskey para los radioaficionados? Bueno, cualquiera que disfrute de la tradición y el reto personal. Aunque los que buscan DX, comunicaciones a larga distancia, con señales débiles porque se encuentran a gran distancia o a baja o mala propagación. También a los amantes del QRP, es decir, aquellos radioaficionados que les gusta operar con muy baja potencia. De hecho, hay colegas que han contactado con otros continentes usando apenas 1 o 2 vatios. Además de la voz y el Charlie Whiskey, la radioafición también habla el lenguaje de los ordenadores, los modos digitales. Y entre todos, hay uno que se ha convertido en el rey de la radio en los últimos años, el FT8. Un modo digital es básicamente una forma de codificar la información, texto, datos o imágenes para transmitirla por radio. La radio genera la señal y el ordenador la traduce. Algunos ejemplos clásicos son RTTY, el PSK31 o el SSTV, pero hoy el más usado es el FT8. ¿Y por qué se usa más el FT8? Porque permite hacer contactos con señales tan débiles que ni siquiera las escuchas con el oído humano. Las ventajas de FT8 son enormes. Puede decodificar señales hasta menos 24 decibelios por debajo del ruido. Permite contactos a miles de kilómetros con muy poca potencia. Es perfecto para quienes viven en lugares con poco espacio para antenas. Y tiene soporte automático de confirmación en línea, aunque sobre eso lo hablaremos en otro episodio. Pero antes de pensar en hablar con otro continente, la mayoría de los radioaficionados empezamos en lo más cercano, la comunicación local.
Con un pequeño equipo de mano puedes conectar con colegas en tu ciudad, tu provincia y más allá si usas los recursos adecuados. Para la comunicación local normalmente usamos radios portátiles, walkies, equipos que son pequeños y con potencias de 1 a 5 vatios. Radios móviles, instalados en el coche o en tu casa. Estos son un poco más grandes que las radios portátiles y cuentan con una potencia de 25 a 50 vatios. También usamos antenas sencillas, verticales o direccionales, que aumentan mucho el alcance. Estas antenas suelen ser fáciles de armar, para cuando quieras darte un paseo hacia algún parque o a la montaña, y así puedas instalar un setup rápidamente para que empieces a hacer tus contactos. Muchas veces para comunicarnos con otros colegas usamos repetidores, que básicamente son radios transmisores que se encuentran en lugares altos. Estos repetidores copian tu señal y la amplifican para cubrir áreas más grandes. Estos repetidores tienen suficiente energía y potencia para hacer que tu señal llegue aún más lejos. La radio local es donde todo comienza. Un simple walkie y la antena adecuada bastan para entrar en el aire, conocer a otros colegas y formar parte de la comunidad. Desde ahí el camino hacia contactos más lejanos se abre paso de manera natural. Pero no todo queda en lo local. Con la misma licencia de radioaficionado puedes hacer contactos a cientos o miles de kilómetros. Algunas veces la ionosfera ayuda a que nuestras señales reboten y crucen océanos. Y otras, podemos usar satélites de radioaficionados. Pequeños satélites que orbitan la Tierra y que funcionan como repetidores en el espacio. Existen decenas de estos orbitando la Tierra. Funcionan como repetidores en el espacio. Los llamamos también birds o satélites Oscar. Con una antena direccional sencilla puedes contactar con alguien al otro lado del planeta mientras el satélite cruza el cielo. Y aún más, la Estación Espacial Internacional tiene un equipo de radioaficionados a bordo. Gracias al programa ARIS, escuelas y grupos de todo el mundo han hablado directamente con astronautas en el espacio. Así que ya ves, la radioafición no es solo hablar por un micrófono. Es descubrir cómo tu voz, tu mensaje o un simple hola puede viajar de un lugar a otro, conectando personas sin importar la distancia. En el próximo capítulo vamos a ponernos un poco a la práctica y te enseñaremos cómo se hace un QSO para ayudarte a conseguir tu primer contacto y tu primera QSL. Hasta la próxima.